consumidor debe conocer no solo los distintos regímenes de responsabilidad civil que le permiten ejercitar su derecho a la indemnización, sino también qué daños puede reclamar y cuáles no en cada régimen de responsabilidad aplicable. Para ello, el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece distintas disposiciones. En primer lugar, el artículo 128 de esa ley establece el régimen general de indemnización de daños. Concretamente, de su interpretación se distinguen los daños personales, materiales y morales. Estos últimos estaban excluidos en la Ley de Responsabilidad Civil por daños causados por productos defectuosos. En cambio, su indemnización ha sido reconocida en el texto refundido de la Ley de Consumo. Cabe mencionar que el hecho de que determinados daños no puedan ser reparados conforme a este régimen de responsabilidad específico no impide que puedan ser indemnizados a través de otro régimen de responsabilidad contractual o extracontractual basados en la culpa. Así argumenta también el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en varias de sus sentencias, destacando por ejemplo la de María Victoria González Sánchez contra Medicina Asturiana S.A., en la cual se exigía responsabilidad a la mencionada entidad por los daños derivados de uno de sus medicamentos. Por tanto, este régimen es compatible con disposiciones generales en materia de responsabilidad contractual y de saneamiento, vicio interno o falta de calidad, así como responsabilidad extracontractual o incluso con el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 8/2004, entre otros. El artículo 129 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios regula cuando un producto es conforme con el contrato. Su importancia radica en que combina criterios objetivos y subjetivos, ya que el bien debe cumplir tanto lo pactado con el consumidor y el vendedor y cumplir las expectativas de un consumidor medio. Además, el artículo delimita los daños indemnizables derivados de un producto defectuoso. Se incluyen los daños materiales, que afectan a bienes muebles o inmuebles y pueden generar gastos adicionales, como desplazamientos por daños en una vivienda. En cambio, se excluyen los daños patrimoniales puros, es decir, pérdidas económicas sin daño físico previo, como pérdidas empresariales. También quedan fuera los daños a bienes destinados principalmente a un uso profesional o empresarial, protegiéndose solo los de uso privado, aunque se admite un uso mixto si predomina el privado. Finalmente, se excluyen los daños nucleares, regulados por una normativa específica. Para terminar, en conjunto, el artículo 129 es la base del sistema de garantías del consumidor y fija límites razonables a la responsabilidad del empresario. En segundo lugar, y en cuanto al artículo 141 del texto refundido, aquí se regulan los límites cuantitativos de la responsabilidad por productos defectuosos, distinguiendo entre dos tipos de daños. En primer lugar, los daños materiales y en segundo lugar, los daños personales derivados de muerte o de lesiones. En cuanto a los daños materiales, en el apartado A de este mismo artículo se establece la franquicia de 500 euros, que consiste en que los primeros 500 euros de indemnización no se cubren por el régimen de responsabilidad objetiva establecido en la directiva. Esta franquicia surge como un equilibrio entre proteger al consumidor y a la vez evitar un exceso de litigios de escasa cuantía. De este modo, los daños inferiores deben reclamarse por el régimen general de responsabilidad por culpa del Código Civil. La franquicia se aplica a todos los responsables, fabricante, importador y en algunos casos también a los proveedores, y solo a los daños materiales sufridos en bienes de uso o consumo privado, sin afectar al propio producto ni a los daños personales. Además, se calcula sobre el total del daño establecido al perjudicado y en caso de concurrencia de culpas se establece antes de repartir las responsabilidades. Por otro lado, el apartado B del artículo regula el límite máximo de indemnización por daños personales derivados de muerte o de lesiones. Este límite funciona como un techo indemnizatorio dentro del régimen de responsabilidad objetiva y tiene un carácter optativo para los estados, a diferencia de la franquicia anterior que tiene un carácter obligatorio. Si el daño supera este límite, el perjudicado debe acudir a las normas generales de responsabilidad civil, ya sea contractual o extracontractual, para reclamar la cantidad restante. Su finalidad es proteger al productor frente a las reclamaciones desproporcionadas. Por su parte, el artículo 142 excluye la responsabilidad por productos defectuosos el daño causado en el producto como consecuencia de un defecto. De esta forma se logra evitar que la responsabilidad extracontractual reemplace las garantías contractuales. Para comprenderlo mejor, es fundamental distinguir entre el defecto de utilidad, es decir, la falta de conformidad, y el defecto de seguridad, que es la peligrosidad de la que surge la responsabilidad por productos defectuosos. Así surge la cuestión de qué ocurre cuando un defecto de seguridad causa daños exclusivamente en el producto
producto. En este caso parece que se debería indemnizar el daño en el propio producto. Aún así, las audiencias han tenido dificultades para la indemnización de estos daños, ya que, al igual que se ha comentado anteriormente, permitir esta mediante la vía extracontractual derivaría en la sustitución de las garantías contractuales por la aplicación de acciones con plazos muy largos o garantías casi perpetuas. Esta falta de claridad ha llevado en ocasiones a indemnizar erróneamente este tipo de daños. Finalmente, hay que mencionar el daño causado a un inmueble por un producto incorporado en el mismo. Este, según el Código Civil, pasa a considerarse como bien inmueble, si bien según el texto refundido se sigue considerando como bien mueble. Por ello, el daño causado al bien inmueble no se considera daño en el propio producto, de forma que es indemnizable. Imaginemos que un consumidor compra una caldera doméstica defectuosa que provoca una explosión. En primer lugar, el consumidor sufre quemaduras. Estos son los daños personales indemnizables, conforme al artículo 129.1 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, que hace responsable al productor, y al artículo 128, que reconoce el derecho a la indemnización, incluyendo el daño moral. En segundo lugar, la caldera queda destruida. Este daño no es indemnizable en este régimen, ya que el artículo 129.1 del texto refundido exige que el daño recaiga sobre bienes distintos del producto defectuoso. Solo podría reclamarse por la garantía legal de los artículos 114 a 122. En tercer lugar, la explosión daña muebles y otros bienes de uso doméstico. Estos daños materiales sí son indemnizables conforme al artículo 129.1 del texto refundido, pero con aplicación de la franquicia de 500 euros del artículo 141A. Por último, se daña un ordenador de uso profesional. Este daño queda fuera del texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, porque el artículo 138b exige que los bienes sean de uso o consumo privado, por lo que deberá reclamarse conforme al Código Civil en los artículos 1902 o 1111, es decir, conforme a la responsabilidad contractual o extracontractual. En conclusión, el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios cubre daños personales y daños materiales en bienes privados, pero excluye, en este caso, el daño al propio producto y a los bienes profesionales.